les bendiga, hermanos y amigos. Hoy miércoles 29 de abril vamos a hablar sobre teología propia, lo cual voy a estar haciéndolo en varios segmentos, ya que este tema es un poco amplio y quiero para esto leer el Salmo 96, versículos del 1 al 10. Dice: canten al Señor una nueva canción, que todo el mundo cante al Señor, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien todos los días que Él nos da la victoria, cuenten entre las naciones acerca de su gloria, cuéntenles a todos los pueblos las maravillas de Dios. El Señor es grande y digno de alabanza, es más temible que todos los dioses de otras naciones no son sino ídolos. En cambio, el Señor hizo el cielo. Hay esplendor y majestad ante su presencia, poder y belleza en su templo santo. Familias de naciones, alaben al Señor, den la gloria y el poder al Señor. Alaben el nombre del Señor, lleven ofrendas al templo. Alaben al Señor en su hermoso templo, que toda la tierra tiemble delante de Él. Anuncien a las naciones, el Señor es Rey. Él estableció el mundo, no será removido. El Señor juzgará a los pueblos con imparcialidad. Este Salmo 96 es un himno a Dios como el Rey soberano del universo, que contiene el llamado a la adoración y las razones por las que debemos alabar y adorar a Dios. Ahora, este salmo es considerado como salmos de la realeza del Señor, junto con otros salmos como el 47, el 93, el 98 y 99. Y este grupo de salmos hablan de la adoración a Dios como el Rey de todo el universo y hace claro que el futuro le pertenece a Dios. De hecho, este salmo se compuso para ser cantado en el traslado del Arca del Pacto y anticipa la alabanza del reino para el Señor de parte de todas las naciones del mundo e incluso de la naturaleza misma. Ahora, hay tres preguntas a contestar en teología. La primera es: ¿quién es Dios? La segunda: ¿qué hace Dios? Y la tercera: ¿qué quiere Dios? Y de estas tres vamos a desglosar la pregunta: ¿por qué debemos alabarlo? ¿Por qué debemos adorarlo? Los cristianos a menudo parecemos especialistas en cuanto al tema de Dios. Hablamos de Dios como algo que ya tenemos y que conocemos perfectamente bien. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos cayendo en los errores de los años pasados, en donde el Dios de la Biblia, el Dios personal, fue encerrado y limitado a la razón humana, llegando a ser algo impersonal, como una idea, una doctrina, un concepto o una mera definición. El Dios que se puede definir y estudiar. Ahora, de esto surgió también el Dios panteísta, el Dios teísta, el Dios platónico, el Dios caricatura. De hecho, en la Edad Media y en el Romanticismo también se presenta a un Dios, pero cabe decir que este se presenta muy lejos del Dios de la Biblia, del cual Dios, como se ha revelado en su palabra, se presenta a un Dios lejano, el Dios de la Edad Media. ¿Sí? Se comete el error de confundir al Dios creador con la creación. Pero surge de aquí la doctrina del panteísmo también. El Dios que se presenta es un Dios que se deja acorralar por la idea del hombre. Y este Dios es el Dios que se nos ha presentado a través de los tiempos. El Dios que nunca ha existido y del que habla el ateo, uno de los más grandes ateos, Nietzsche, cuando él habla del Dios muerto. Sin embargo, este no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la revelación es más que una idea, es más que un concepto, es más que una doctrina, es más que una definición teológica o filosófica. El Dios de la revelación de la Biblia es el Dios que busca al hombre y que cada día se le revela como uno que es personal, que es amante, que es santo y que es providente. El Dios de la Biblia es el Dios que entra en su creación para redimirla. Por eso el problema de Dios en nuestro tiempo es que el Dios del mundo de hoy es un Dios al que se le puede definir.
un Dios mágico, el cual está obligado a resolver todos los problemas y lo hace con el simple hecho de pronunciar su nombre, Dios o Diosito, como muchos le dicen. Pero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la revelación, no es un Diosito, sino es el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que se ha revelado al ser humano. Por eso el Dios del mundo de hoy es un Dios que está al antojo y al gusto de la gente, se le puede manipular, al cual se le puede dar órdenes y con el simplemente hecho de decir la palabra Dios, se realiza la magia, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Inclusive el día de hoy muchos hablan de decretar, de declarar, entre otros aspectos. Pero hoy se habla también de un Dios fácil y cómodo para adorar, de un Dios fácil al que se puede conseguir y tenerse a nuestro alcance cuando uno lo quiera. Este Dios de hoy fue el Dios que quiso tener el pueblo hebreo y que los profetas se opusieron enérgicamente, aunque fueron tenidos por herejes. El mismo Jesucristo, con su predicación y con su comportamiento, hace la guerra a este Dios del sistema religioso de su tiempo. Ahora, a ese Dios que no afecta en nada al mundo ni la vida del hombre. De hecho, el Señor Jesucristo fue a la cruz por atreverse a presentar a un Dios diferente y distinto al que tenían los religiosos de su tiempo. Es por tal motivo un hecho urgente que hoy demos una revisión crítica de nuestro concepto de Dios, de quién es Dios, y no por los conocedores y expertos del tema, sino en el área pública. Porque Dios es alguien que nos concierne a todos y que no se puede considerar como propiedad privada. Ahora, el hecho de que no podemos seguir presentando a Dios conforme a la imagen teísta del pasado, como un ser abstracto, inmóvil, que residiendo en algún lugar apartado de este mundo, visita de vez en cuando el mundo para ver qué puede hacer por él. Ahora es tiempo de dejar ya a ese Dios y hablar del Dios de la Biblia, del Dios que se ha revelado, del Dios que es real y verdadero, el Dios que cada día interviene en la vida del hombre para establecer una relación personal con Él y así poder redimirle. Ahora es tiempo de buscar al Dios verdadero, al mismo que se nos presenta en la Biblia, el Dios personal, con el cual podemos tener una comunión íntima y el cual nos ha dicho ya quién es Él a través de su palabra y qué es lo que Él quiere de nosotros. Posiblemente vivimos muy lejos del Dios bíblico, ya que vivimos en un mundo que está secularizado y en donde es posible explicar casi todo. Así que buscar al Dios bíblico, al Dios relacional y personal, el Dios que no es posible atrapar en una definición o un concepto, sino al Dios que podemos conocer, que podemos experimentar, que podemos amar, que podemos comunicarnos con Él, porque Él, dice la Biblia, que Él nos amó primero, que Él ha venido a buscar al hombre a través de Jesucristo. Por eso este Dios, el Dios de la Biblia, tiene una revelación viva, viva con sus hijos, con aquellos que tienen una comunión con Él. Este Dios es el Dios real, el Dios verdadero, que experimentamos cada día. Este Dios sí cambia nuestro rumbo y afecta nuestra vida por el hecho de que es un Dios vivo, personal y real. Por eso este Dios no es el Dios lejano de la Edad Media, sino el Dios que crea todo con el poder de su palabra, con el poder de su mano poderosa y entra en su creación para redimirlo. Esto nos habla de un Dios personal, de un Dios relacional. Este sí es el Dios bíblico, el Dios que podemos hablar con Él, que podemos platicar con Él a través de su palabra, a través de la oración. Por eso es el Dios que yo quiero en esta hora poder presentar y que veamos aquí a través de su palabra realmente quién es Dios. Aquí en este salmo, por eso nos dice: canten al Señor una nueva canción, que todo el mundo cante al Señor. El propósito de Dios es que todo el mundo le conozca, es que las personas puedan llegar a conocer al Dios vivo y verdadero.
Dice, canten al Señor y bendigan su nombre. Anuncien todos los días que Él nos da la victoria. Cuenten entre las naciones acerca de su gloria. Cuéntenles a todos los pueblos las maravillas de Dios. Y el versículo 4, que es un versículo clave, dice, el Señor es grande y digno de alabanza. Es más temible que todos los dioses. Por eso, en estos estudios o en estos segmentos, vamos a estar viendo quién es Dios, qué hace Dios y qué quiere Dios. Así que yo quiero invitarles a que meditemos en el Dios verdadero, en el Dios bíblico, en el Dios que se nos ha revelado y no el Dios que nos han presentado, el Dios que todo mundo conoce, entre comillas, o dice conocer, porque todo mundo dice creer en Dios, pero no todo el que dice creer en Dios realmente conoce a Dios, porque Santiago dice en su carta que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Así que no basta solamente con creer en Dios, sino hay que conocer a ese Dios y tener una relación personal con Él y con su Hijo amado Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros. Así que a ese Dios es al cual yo quiero presentar y poder compartir a través de estos mensajes para que podamos ir conociendo realmente a través de su palabra quién es Dios. Así que yo les invito para que no se pierdan los siguientes segmentos de este tema sobre la teología propia. Que Dios les bendiga.